Muy bien, vamos a analizar ahora otras relaciones métricas en los triángulos. Estas relaciones métricas que vamos a ver se pueden aplicar a cualquier tipo de triángulo. Empecemos. Tenemos un triángulo ABC. Y en este triángulo vamos a construir la bisectriz interna. Acá tenemos el segmento D. De tal forma que, como hipótesis, diremos que CD es una bisectriz interna en el triángulo ABC. Así como construimos la bisectriz interna, vamos a construir una bisectriz externa. Para ello necesitamos primero prolongar un lado. Fíjense que estamos construyendo las dos bisectrices en el mismo vértice, en el vértice C. Vamos ahora con la bisectriz externa. Y la voy a construir de tal forma que va a intersectar la prolongación del lado AB. A este punto lo voy a llamar F. Tenemos entonces aquí una bisectriz externa. Podemos decir, como parte de la hipótesis, que CF es bisectriz externa en el triángulo ABC. Con esto ya podemos plantear nuestras dos tesis. Primera tesis, decir que AD y DB son proporcionales a CA y CB. Recordemos que el teorema de la bisectriz justamente dice eso. Al construir una bisectriz interna, en el lado al que llega la bisectriz se forman dos segmentos que son proporcionales a los otros dos lados del triángulo. Cosa similar pasa con la bisectriz externa. Aquí decimos en cambio que AF y FB son proporcionales a CA y CB. Puesto que de igual manera la bisectriz externa forma en la prolongación del lado opuesto, del lado al que llega, en su prolongación, dos segmentos que son proporcionales a los otros dos lados del triángulo. Con esto ya podemos empezar nuestro proceso de demostración, pero para ello necesito hacer unas construcciones previas. Voy a prolongar FC hasta que interseque a esta línea perpendicular. Aquí formo una línea perpendicular. A este punto lo vamos a llamar H. Y esta parte de aquí vamos a borrarla. Muy bien. La siguiente construcción que voy a hacer es del vértice A trazar una perpendicular a CF. A este le voy a llamar el punto G. Y con eso ya está listo mi gráfico para poder empezar a las demostraciones. Entonces vamos aquí primero a establecer que el segmento DC es perpendicular con el segmento CF. Esto gracias a un teorema de ángulos. El teorema que me dice que las bisectrices
de dos ángulos suplementarios adyacentes son perpendiculares entre sí. Entonces yo puedo decir que DC y CF son perpendiculares ya que las bisectrices de ángulos adyacentes suplementarios son perpendiculares entre sí. Muy bien. Con esto puedo decir también que AG es paralela a CD y estas dos son paralelas a BH, ya que estas tres rectas son perpendiculares al segmento FH. Entonces, tengo tres rectas, tengo tres rectas que son perpendiculares al mismo segmento, por lo tanto tienen que ser paralelas entre sí. Aquí también voy a aplicar otro teorema de ángulos. Vemos que el ángulo 2 que se formó en esta parte es opuesto con el vértice a este ángulo, al que está en el triángulo CHB. Por lo tanto, yo puedo decir que son congruentes por opuestos por el vértice. Esto a mí me permite determinar que el triángulo GCA es semejante con el triángulo CHB, ya que tienen dos ángulos internos respectivamente congruentes. Recordemos que este es uno de los postulados de congruencia de triángulos. Perdón, recordemos que este es uno de los postulados de semejanza de triángulos. Una vez que he planteado la semejanza, lo que debo hacer ahora es plantear la proporcionalidad. Recordemos que para eso nos valemos de los ángulos internos, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo en el triángulo GCA, al ángulo 2 se opone el segmento GA, perdón. Entonces yo puedo decir que GA es proporcional, el ángulo 2 se opone HB, entonces GA sobre HB. Veamos al ángulo de 90 grados, se opone CA. En el otro triángulo, al ángulo de 90 grados, se opone CB. Y obviamente lo que queda es GC y CH. Lados proporcionales en triángulos semejantes. Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve el paso 2? En el que establecimos que GA, CD y GH son paralelas. Para aplicar un teorema ya conocido, el teorema de Tales. El teorema de Tales me dice que dos rectas cortadas por varias paralelas se cumple que los segmentos que esas paralelas determinan en una de las rectas son proporcionales a los segmentos que van a determinar en la otra recta. Es decir, yo puedo establecer aquí que GC es proporcional a CH, como AD es proporcional a B. Ahora,
estas expresiones. Fíjense que en el paso 4, a mí me interesa esa igualdad, ese par de fracciones o ese par de razones. Tengo aquí GC sobre CH, lo mismo que en el paso 5, GC sobre CH. Por lo tanto, yo puedo decir que CA es a CB como AD es a DB, haciendo la sustitución del paso 5 en el paso 6. Y con eso está demostrada la primera parte de este teorema o la tesis número 1. Ahora, para demostrar la tesis número 2, voy a otra semejanza. Vamos a ponerle así. Es el triángulo FGA semejante con el triángulo FHB. FGA con FHB. Claramente vemos que cumplen también el postulado de semejanza. Tienen dos ángulos internos respectivamente congruentes. Los dos tienen un ángulo de 90 grados y comparten o tienen en común el ángulo en el vértice F. Así que puedo poner aquí como justificación tranquilamente ibidem 3. De igual manera, escribo las proporciones como paso 8. Entonces vamos a hacerle directo. GA es a HB, como AF es a BF, y como FG es a FH. Y esto sería ibidem 4. Ahora, aquí debo comparar, o me van a servir, estas dos expresiones y estas dos expresiones. Fíjense, acá tengo GA sobre HB es igual a CA sobre CB. Y aquí en cambio tengo que GA sobre HB es igual a FA FB. Haciendo una simple sustitución, yo puedo decir que CA es a CB como AF es a BF, sustituyendo el paso 4 en el paso 8. Y con esto tengo demostrado está demostrado de forma completa el teorema de la bisectriz. Muy bien. El segundo teorema que vamos a analizar es el llamado teorema de Stewart. Este teorema es muy útil ya que nos permite establecer una relación para las sevianas construidas dentro de cualquier triángulo. Entonces, como siempre, partimos de un triángulo ABC. Y en este triángulo vamos a construir una seviana AD. Recordemos la definición de seviana. Una seviana es cualquier recta que partiendo de un vértice del triángulo llegue al lado opuesto. Entonces, cualquier recta que partiendo del vértice del triángulo llegue al lado opuesto se considera una seviana. Para mayor facilidad vamos a nombrar aquí. Este sería el lado A minúscula, C minúscula, B minúscula. A la seviana vamos a llamarla M. Y los segmentos que la seviana determina en el lado BC vamos a llamarlos P y Q.
Entonces, la tesis de este teorema nos dice que la seviana al cuadrado multiplicado por la longitud del lado al que llega es igual a uno de sus lados al cuadrado multiplicado por el segmento que la seviana forma, pero que no comparten un vértice. Entonces b cuadrado por el segmento P más el otro lado al cuadrado, de igual manera, lado al cuadrado multiplicado por el segmento que formó la seviana, pero el segmento que no comparte vértice con C. Q menos el producto de estos dos segmentos por el lado que los contiene. Hay varias formas de demostrar este teorema. Yo voy a escoger la forma trigonométrica o el método trigonométrico de demostraciones, más que nada por cuestiones de practicidad, porque es muy práctico, muy corto y lo podemos entender fácilmente. Pero para ello necesito marcar dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Y yo voy a empezar escribiendo la expresión de ley de cosenos para el triángulo ABD, que quedaría de la siguiente manera. C cuadrado es igual a m cuadrado más p cuadrado menos 2 veces mp por coseno de alfa. Esto es ley de cosenos en el triángulo ABD. Y como segundo paso, voy a despejar la expresión coseno de alfa. Es fácil darse cuenta que esto me quedará m cuadrado más p cuadrado menos c cuadrado sobre 2mp por transposición de términos. Voy a volver a escribir la expresión de ley de cosenos, pero esta vez en el triángulo ADC. Sería b cuadrado es igual a m cuadrado más q cuadrado menos 2 veces mq por coseno de beta. Ley de cosenos, esta vez en el triángulo ADC. Al igual que en el caso anterior, voy a despejar la expresión de coseno, en este caso coseno beta. M cuadrado más q cuadrado menos b cuadrado sobre 2mq, también por transposición de términos. Ahora, aquí voy a usar una identidad trigonométrica que me dice que el coseno de cualquier ángulo es igual a menos el coseno de su suplementario. Identidad trigonométrica. Claramente vemos aquí que alfa y beta son ángulos suplementarios, es decir, sumados me dan 180 grados. Por lo tanto, cumplen esta identidad trigonométrica, que el coseno de un ángulo es igual a menos el coseno de su suplementario. Con esto en mente, simplemente hacemos las sustituciones. Aquí me quedaría m cuadrado 2mp igual a menos m cuadrado más q cuadrado menos b cuadrado sobre 2mq. Esto es sustitución del paso 2 y del paso 4 en el paso 5. Lo que viene ahora es álgebra. Estos se simplifican. Voy a hacer transposición de términos. Esta q pasaría a multiplicar a toda esta expresión. Quedaría qm cuadrado
más qp cuadrado menos qc cuadrado igual. P pasaría a multiplicar a toda esta expresión, pero debemos tomar en cuenta que está antecedida por un signo negativo. Entonces quedaría menos pm cuadrado menos pq cuadrado y más pb cuadrado. Esto también lo podemos justificar como transposición de términos. Que es lo que viene a continuación ahora, simplemente arreglar un poco los términos. Por ejemplo, menos pm cuadrado lo paso al otro lado. Sería qm cuadrado más pm cuadrado igual. Todos los términos los mando al otro lado de la igualdad. Ya sabemos que esto se logra gracias a la ley de uniformidad o a la propiedad de uniformidad. Me quedaría entonces pb cuadrado más qc cuadrado menos pq cuadrado más q menos qp cuadrado, nuevamente por transposición de términos. Vamos a agregarle un poquito más. Aquí saco factor común m cuadrado y me queda q más p. pb cuadrado más qc cuadrado. Aquí saco factor común menos pq. Me va a quedar q más p. Esto es factor común. Y vemos ahora, podemos darnos cuenta que q más p en ambos lados de igualdad es a, ¿ya? Gracias a una suma de segmentos. Entonces me quedaría m cuadrado por a es igual a pb cuadrado más qc cuadrado menos pqa, que es lo que queríamos demostrar. Perdón. Quedando demostrado totalmente el teorema de Stewart, pero a través de un método trigonométrico. Perfecto. Continuamos ahora con el llamado teorema de Menelau. Tenemos un triángulo ABC y a este triángulo lo vamos a cortar con una recta transversal, ¿sí? Una recta que corte dos lados del triángulo y hacemos que esta recta interseque la prolongación del tercer lado. Triángulo ABC, la recta que está en verde corta dos lados del triángulo y llega a intersecar la prolongación del tercer lado. Vamos a nombrar estos puntos. Aquí el punto E, el punto D y el punto G. ¿Ya? Eso ya tenemos aquí. Lo necesario. Establecemos nuestra tesis. La tesis del teorema de Menelau me dice que el producto del segmento AE con el segmento CD con el segmento BG va a ser igual, se parece un 6, segmento BG va a ser igual al producto de los segmentos EC con DB y AG. Creo que vamos a aclarar un poquito aquí, que se vea mejor. Este es el punto B.
Y acá tenemos el punto D. ¿Cuál es el proceso para hacer esta demostración? Yo voy a trazar en el vértice C una línea o un segmento que va a ser paralela a esta línea o este segmento eje. De igual manera lo voy a hacer hasta que interseque a esta prolongación. Bueno, vamos a llamar a este el punto F. Vamos a mover esto. Vamos a mover hasta acá abajo. Perfecto. Entonces, el primer paso de mi proceso es decir que CF es paralela con EG por construcción. No nos olvidemos la nomenclatura de rectas o líneas paralelas. Ahora, lo único que vamos a hacer aquí es trabajar con el teorema de Tales. Voy a escribir que AE es proporcional a EC como AG es proporcional a GF, gracias al teorema de Tales. AE con EC y AG con GF. Recordemos que el teorema de Tales nos dice que si dos rectas son cortadas por líneas paralelas, los segmentos que se forman en una de ellas, en una de esas rectas, son proporcionales a los segmentos que se forman en la otra. Aquí voy a despejar GF de modo que me quede AG por EC sobre AE. Transposición de términos. Voy a aplicar nuevamente el teorema de Tales, pero ahora de la forma CD es a DB como GF es a BG. Teorema de Tales. Nuevamente tengo CD es a DB como GF es a BG. ¿Sí? Dos rectas cortadas por líneas paralelas, los segmentos formados en una de ellas son proporcionales a los segmentos formados en la otra. Al igual que en el caso anterior, despejo GF, me quedaría CD por BG sobre DB y procedo a igualar la expresión 3 con la expresión 5. Entonces me queda AG por EC G sobre AE igual CD por BG sobre DB. Expresión 3 igual a la expresión 5. Hago transposición de términos y acomodo los términos, los reordeno. S por DB por AG es igual a AE por CD por BG. BG, que es lo que queríamos demostrar. BG. Perfecto. Y con eso está, como ven es muy sencillo, demostrar el llamado teorema de
Menelau. Para terminar con esta sección de otras relaciones métricas que se aplican en los triángulos, vamos a ver el llamado teorema de Ceva. De igual manera, tenemos aquí un triángulo ABC. Y en este triángulo vamos a trazar 3 sevianas. Recordemos que una seviana es cualquier recta que partiendo de un vértice llega al lado opuesto. Pero estas sevianas van a tener una característica. Van a tener un punto común en el interior del triángulo. Vamos a llamar a estos puntos D, E, F y el punto G. Entonces, el teorema, la tesis del teorema de Ceva me dice que el segmento AD por el segmento CE por el segmento GB es igual al segmento DC por el segmento DC por el segmento EB y por el segmento AG. Este es el llamado teorema de Ceva. Acomodar esto, perfecto. Como un primer paso para la demostración del teorema, voy a hacer un gráfico acá, un gráfico aparte. Se van a dar cuenta de dónde sale este gráfico o de dónde lo estoy tomando. A, C, G, D, este punto D y B. Si se dan cuenta, simplemente he tomado el triángulo ACG, lo he dibujado aparte con la línea DB. ¿Para qué hice esto? Para poder aplicar el teorema de Menelau. Tengo el triángulo ACG y DB vendría a ser la transversal. Entonces, aplicando Menelau, me queda que AD por, aquí me faltó un punto, este es el punto F, AD por CF y por GB es igual a DC por FG y por AB. Esto es teorema de Menelau en el triángulo ACG. Bien. Borremos esto para poder hacer otra construcción auxiliar. En este caso estoy tomando el triángulo CGB y EA como transversal para aplicar nuevamente el teorema de Menelau. Entonces aquí me quedaría EB por CF por AG es igual a CE por FG y por AB. Teorema Menelau en el triángulo CGB. Bien, estas dos expresiones son todas las que necesito para hacer la demostración del teorema de Ceva. Ahora lo que voy a hacer es dividir
estas dos expresiones. Sabemos que podemos hacer eso gracias a la propiedad de uniformidad. ¿Cómo me quedaría? AD por CF por GB dividido para EB por CF por AG es igual a DC por FG por AB sobre C por FG y por AB. Como había dicho, esto no es más que una aplicación de la propiedad de uniformidad, ¿sí? La que me permite a una igualdad realizar la misma operación a sus dos lados. Procedemos a simplificar todo lo que se pueda y hagamos transposición de términos. Voy a ir acomodando los términos, arreglándoles. Me queda AD por CE por GB es igual a DC por EB y por AG, que es lo que queríamos demostrar. Y como ven, también es muy fácil la demostración del teorema de Seba basándonos únicamente o aplicando únicamente el teorema de Menelau. Y con eso terminamos esta sección de otras relaciones métricas del triángulo.